Capítulo 7. Un rey y su invitado. La entrada al nido de las hormigas quimera era imponente, una boca cavernosa que se tragaba la luz del sol. Gon, escoltado por Meruem y con Pitou volando en silencio a su lado, sintió una mezcla de asombro y una pizca de aprensión. El interior, iluminado por una bioluminiscencia tenue, era un laberinto de túneles y cámaras, cada una vibrando con la presencia de seres que, de no ser por la protección tácita de Meruem, lo habrían visto solo como alimento. Los ojos de Gon se abrieron de par en par. Vio a otras hormigas quimera, algunas parecidas a insectos gigantes, otras con rasgos humanos y animales mezclados de formas grotescas. Lo miraban con curiosidad, algunos con abierta hostilidad, pero ninguno se atrevía a dar un paso. La autoridad de Meruem era absoluta, un aura de poder tan vasta que silenciaba cualquier instinto depredador en su presencia. «Aquí estarás seguro», dijo Meruem, su voz resonando en las profundidades del nido. Llevó a Gon a una cámara adyacente a la suya, más pequeña, pero con una roca lisa que servía de asiento. «Aquí no serás molestado». Su tono indicaba que cualquier hormiga quimera que osara molestar a Gon enfrentaría una ira incomprensible. Pitou aterrizó suavemente, sus ojos fijos en Gon. «Su Majestad, ¿quiere que se quede aquí solo? Podría preparar algo para su comodidad». La idea de Pitou de comodidad era tan ajena a los humanos como la de Meruem, pero el intento era notable. «No es necesario», interrumpió Meruem. Miró a Gon, sus ojos buscando algo. «¿Es esto lo que los humanos llaman confort?» Gon sonrió. «Bueno, es un poco duro. Y no hay mucho que hacer. Pero está bien, gracias». Miró a Meruem. «¿Qué haces tú aquí? ¿Tienes algún juego?» Meruem condujo a Gon a su propia cámara, una vasta sala donde un inmenso tablero de Gunji, hecho de piedra pulida, ocupaba el centro. Dispersos por la cámara había libros, pilares con inscripciones y otros objetos que Meruem había acumulado para sus estudios. Era un espacio de conocimiento y estrategia. «Esto es Gunji», explicó Meruem, señalando el tablero. «Es un juego de estrategia. He derrotado a todos los maestros humanos que he encontrado». Había un matiz de orgullo, pero también de una vieja y persistente insatisfacción en su voz. «¿Y no es divertido?», preguntó Gon, inclinándose para observar las intrincadas piezas. Meruem se sentó frente al tablero. «La victoria es lógica. La resolución de un problema. Hay un tipo de satisfacción en ello, sí. Pero no la misma que al pescar. La pesca no sigue reglas preestablecidas. Es más, orgánico. Más como la vida». Gon sonrió y se sentó al otro lado del tablero, aunque no entendía las reglas. «Pues enséñame. Me gusta aprender cosas nuevas. Y los juegos son más divertidos cuando juegas con alguien y no solo ganas siempre». La idea de enseñar a Gon Gunji, un juego de intrincadas estrategias y movimientos calculados, era otra paradoja. Meruem, el ser que dominaba cualquier concepto en segundos, se encontraba ahora en el papel de un maestro paciente. Comenzó a explicar las piezas, los movimientos, la forma en que se debía pensar varios pasos por delante. Gon escuchaba con una atención inusual, a veces interrumpiendo con preguntas directas y, para Meruem, sorprendentemente perspicaces. Mientras las horas pasaban, Meruem notó algo. La presencia de Gon en su cámara no era una distracción, sino una compañía. Una voz que desafiaba sus conclusiones, un par de ojos que lo miraban sin juicio. Las lecciones de Gunji se convirtieron en algo más. Se transformaron en conversaciones sobre la vida, sobre las motivaciones humanas, sobre el significado de las victorias y las derrotas. «¿Por qué los humanos lloran cuando pierden, si es solo un juego?», preguntó Meruem en un momento, moviendo una pieza con precisión. Gon miró sus manos. «No es solo por el juego. Es por el esfuerzo que pusieron, por el sueño que tenían de ganar. La tristeza también es parte de la vida, Meruem. Te hace apreciar más la alegría cuando llega». Meruem se detuvo. La idea de que la tristeza pudiera tener un propósito era ajena a su lógica. La eliminaría si pudiera. Pero Gon hablaba de ella como una parte necesaria del todo. La amabilidad de Gon, su capacidad para ver más allá de la superficie, estaba desmantelando capa por capa la fría lógica de Meruem. El rey no solo estaba aprendiendo Gunji de un nuevo oponente, sino que estaba aprendiendo sobre el significado de las emociones, sobre la complejidad de la vida que había planeado dominar. Y con cada nueva lección, la fascinación de Meruem por Gon crecía, y la extraña calidez que había sentido al pescar se volvía un poco más familiar, un poco más profunda. Capítulo 8. La partida y la semilla de un sentimiento. La estancia de Gon en el nido había generado una atmósfera extraña.
Las hormigas quimera, acostumbradas a la autoridad incuestionable de Meruem y a la brutalidad de su propósito, observaban con desconcierto la presencia de este pequeño humano que parecía tener una influencia incomprensible sobre su rey. Una noche, mientras Gon dormía profundamente en la cámara que Meruem le había asignado, el rey se encontraba absorto en sus pensamientos. Las conversaciones con Gon habían sembrado semillas de duda y curiosidad en su mente. La satisfacción de la pesca, la alegría de compartir, la tristeza ante la pérdida, eran conceptos que su lógica fría no podía explicar completamente, pero que resonaban con una fuerza innegable gracias a la simpleza y sinceridad de Gon. Había una sensación en particular que lo perturbaba, una calidez extraña que surgía en su pecho cada vez que Gon sonreía o hablaba con entusiasmo. No era la excitación del combate, ni la calma de la victoria intelectual. Era algo nuevo, algo personal. Meruem se levantó y se dirigió a la cámara de Gon. Lo observó mientras dormía, su rostro infantil sereno y ajeno al poder que lo rodeaba. Una necesidad, un impulso que no podía racionalizar, lo llevó a tomar una decisión. A la mañana siguiente, Gon se despertó encontrando a Pitou sentada en silencio cerca de la entrada de la cámara. «Buenos días, Gon», dijo Pitou, su tono sorprendentemente suave. «¿Pitou? ¿Dónde está Meruem?», preguntó Gon, incorporándose. «Su Majestad ha partido en una breve exploración», respondió Pitou, sus ojos fijos en él. «Me ha encomendado tu protección durante su ausencia. Ha insistido en que no debes ser molestado». La última frase la pronunció con un ligero énfasis, como si todavía no comprendiera la directiva. Gon frunció el ceño, preocupado. «¿Exploración? ¿Para qué?». Pitou inclinó la cabeza. «No lo sé. Su Majestad no suele dar explicaciones». Pero parecía pensativo. Mientras Meruem se alejaba del nido, volando a una velocidad vertiginosa sobre los vastos territorios de NGL, su mente estaba en ebullición. Necesitaba entender. Necesitaba darle sentido a esa sensación que Gon había despertado en él. No podía analizarla con lógica fría, necesitaba experimentarla, buscar paralelos en la información que había absorbido del mundo. Recordó fragmentos de libros humanos, relatos de relaciones, de afecto profundo, de un sentimiento llamado amor. Eran historias que había descartado como sentimentalismo inútil, pero ahora resonaban con una nueva intensidad. ¿Podría ser esa la sensación que experimentaba cerca de Gon? ¿Una conexión que trascendía la lógica y el poder? Comenzó a observar a las parejas de animales, la forma en que se protegían, la manera en que interactuaban. Analizó las emociones humanas capturadas en los libros y las imágenes. Intentaba unir las líneas, encontrar un patrón que explicara la calidez en su pecho, el deseo de estar cerca de Gon, la preocupación que sintió ante la idea de que pudiera estar en peligro. No era una orden, no era una estrategia. Era un anhelo, una atracción hacia ese pequeño ser que lo había confrontado con la simpleza de su amabilidad. Meruem, el rey que se creía la cima de la evolución, se encontraba ahora en un territorio inexplorado, guiado por una emoción que no podía controlar ni comprender del todo. Mientras sobrevolaba un claro bañado por el sol, una imagen clara de la sonrisa de Gon cruzó su mente. Una sonrisa genuina, sin segundas intenciones. Y en ese instante, algo hizo clic en la mente de Meruem. No era una deducción lógica, sino una comprensión visceral. Podría ser. Podría ser que esa sensación extraña y poderosa que sentía era lo que los humanos llamaban amor. La idea era sorprendente, casi absurda para un ser de su naturaleza. Pero al mismo tiempo, ofrecía una explicación, un marco para entender sus reacciones hacia Gon. La necesidad de protegerlo, el placer de su compañía, la calidez en su pecho, todo comenzaba a encajar bajo la difusa pero creciente comprensión de este nuevo sentimiento. Meruem regresó al nido al caer la noche, su mente aún dando vueltas. Necesitaba más respuestas, necesitaba entender la profundidad de este sentimiento que comenzaba a creer que era amor. Y sabía que la única fuente real de esas respuestas era el pequeño humano que lo esperaba bajo la atenta mirada de Neferpitou. Capítulo 9. El corazón en palabras simples. Meruem regresó al nido con la caída de la noche. Su mente, antes una fortaleza inexpugnable de lógica, ahora era un torbellino de nuevas ideas y una emoción incipiente que aún no comprendía del todo, pero que había nombrado amor. La palabra resonaba en su cabeza, un concepto extraño, pero extrañamente atractivo. Encontró a Gon en la cámara adyacente a la suya, practicando un lanzamiento de anzuelo con una pequeña rama improvisada. Pitou estaba sentada en un rincón, observando con su habitual vigilancia. Gon, la voz de Meruem resonó, más grave de lo usual. Gon se giró, sus ojos iluminándose al ver al rey. Meruem.
¿Volviste? ¿Encontraste algo interesante? Meruem se sentó frente a él, la trucha que habían pescado el día anterior aún intacta sobre una roca cercana. Mi exploración fue reveladora. He estado reflexionando sobre las emociones humanas de las que hablas. La tristeza, la alegría. Y una en particular. Meruem se detuvo, sus ojos fijos en Gon, buscando una respuesta que su lógica no podía proveer. Háblame de lo que los humanos llaman amor. Gon parpadeó, sorprendido por la pregunta. Se había acostumbrado a que Meruem hiciera preguntas sobre la estrategia de Gungyo, la física de la pesca, pero esta era diferente. Sin embargo, en la mente de Gon, Meruem solo estaba siendo curiosamente analítico, como siempre. ¿Amor? Repitió Gon, su ceño ligeramente fruncido mientras pensaba. ¿Quieres saber qué es el amor, Meruem? Meruem asintió lentamente. Explícamelo. En términos que pueda comprender. Gon se rascó la nuca, luego una sonrisa suave apareció en su rostro. Bueno, el amor es una sensación que te hace querer estar cerca de alguien. Como yo quiero estar cerca de Killua o de mi tía Mito. Cuando los quieres, te preocupas por ellos más que por ti mismo. ¿Preocuparse? Preguntó Meruem, sus ojos estrechos. La preocupación es una distracción. Una debilidad. No lo es. Exclamó Gon, su voz llena de convicción. Cuando quieres a alguien, quieres que esté bien, que sea feliz. Si Killua está en peligro, yo quiero protegerlo. Aunque sea peligroso para mí. No es una debilidad, es una fuerza. Te da una razón para ser más fuerte, para luchar por ellos. Meruem procesó esto. La idea de una fuerza impulsada por la preocupación por otro era ajena a su naturaleza centrada en sí mismo, pero la forma en que Gon lo decía, con esa pasión pura, lo hacía casi tangible. Y el amor también es como cuando te sientes realmente bien cuando están cerca, continuó Gon, con una risa suave. Es como cuando te ríes mucho con ellos, o cuando no necesitas decir nada y sabes que están ahí. Es esa sensación de que no estás solo. ¿No estar solo? Preguntó Meruem. La soledad, o la ausencia de compañía relevante, no era algo que hubiera considerado antes de Gon. Pero la imagen de Gon, su constante presencia, había empezado a llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. Sí, dijo Gon, sus ojos brillando con una honestidad desarmante. Es como que su felicidad es tu felicidad. Y su tristeza es tu tristeza. Y te sientes completo cuando estás con ellos. Es algo que te hace querer compartir todo, lo bueno y lo malo. Meruem escuchó cada palabra, absorbiéndola, comparándola con esa extraña calidez en su pecho y el anhelo de la presencia de Gon. La protección que sentía por Gon, el placer de sus interacciones, el deseo de entender su perspectiva, todo parecía encajar en la descripción simple pero profunda de Gon. Es como cuando pesqué el pez contigo, Meruem, dijo Gon, con una sonrisa aún más grande. Me sentí tan feliz de que lo lograras. Esa alegría que sentí por ti, eso también es un poco de amor, ¿sabes? ¿Por qué te importo? El impacto de las últimas palabras de Gon fue como un relámpago en la mente de Meruem. ¿Por qué te importo? Las palabras de Gon eran inocentes, dichas con la pureza de un niño que cree en la bondad inherente del mundo. Pero para Meruem, fueron una revelación. Ese sentimiento que crecía en su interior, esa necesidad de Gon, esa protección que le había ofrecido, era porque Gon le importaba. Meruem no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en Gon, en ese rostro abierto y sincero, ajeno a la magnitud de lo que sus palabras acababan de revelar. Gon, con su simple amabilidad, le había dado la clave para entender lo que era el amor, sin saber que era él mismo el objeto de ese incipiente sentimiento del rey.